A mí me corresponde hablarles en esta oportunidad de los estudios y documentos previos. Estos pues básicamente se resumen en que son el soporte del proyecto de pliego o el pliego de condiciones como tal del contrato, con el propósito de determinar ese objeto del contrato estatal. La entidad contratante deberá en los términos del numeral 12 del artículo 25 del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, que básicamente se resume que es la Ley 80 de 1993, con una debida antelación a la apertura de un proceso de selección. Se van a elaborar estos estudios y diseños requeridos que permiten posteriormente confeccionar en una debida forma esos pliegos de condiciones. Y esto es aquellos que van a establecer las reglas a seguir durante el procedimiento de contratación. Ese es un mandato que está contenido en una ley, en la Ley 80 de 1993, que se modifica por el artículo 87 del Estatuto Anticorrupción, que vendría a ser la Ley 1474 del 2011. En el sentido de adicionar que, pues en los contratos de obra, la entidad contratante va o debe contar con unos estudios y diseños que permitan determinar la viabilidad del proyecto, así como su impacto económico, su impacto social y ambiental, aún en los eventos en que el contrato a celebrar va a comprender actividades de diseño. El decreto 1510 de 2013 nos trae una serie de disposiciones sobre la materia que tiene que ver con unos análisis de orden económicos y que deben adelantar todas las entidades estatales, así como unas reglas específicas acerca de la forma como se deben elaborar los denominados estudios previos, que es los que estamos hablando aquí. Unas normas que actualmente se encuentran vigentes por haber sido incorporadas en donde, pues en el Decreto Único Reglamentario 1082 del 2015. Estas prescripciones pues se pueden resumir de la siguiente forma, y las resumo así. Es una elaboración de estudios del sector en primera medida con el propósito de identificar el sector del mercado relativo al objeto del proceso de contratación que se pretende adelantar. Además, la elaboración de los estudios previos, pues esto es aquellos que contienen pues una descripción de la necesidad que pretende satisfacer con la contratación que pues está adelantando, llevando a cabo, en el objeto del contrato, en la modalidad, en el proceso de selección a adelantar o en el valor estimado del contrato, así como la justificación, los criterios de selección para contratar. ¿Y cuál va a ser ese criterio? Pues la oferta más favorable, el análisis del riesgo, la forma de mitigarlo, las garantías que contempla exigir la entidad contratante y las indicaciones de si ese proceso de selección se encuentra cobijado por un acuerdo comercial que se pues iría también a reglamentarse en el Decreto Único 1082 del 2015. Todo lo anterior tiene un propósito, y es que las entidades del Estado, antes de iniciar un proceso de selección, se tomen el tiempo de investigar y analizar todos los aspectos que soportan el proceso de contratación estatal, de modo que tengan una plena seguridad y certeza acerca de qué es lo que ellos quieren, cómo se requiere para llevarlo a cabo, y con el fin de que estos procesos de contratación sean planeados y no producto de una improvisación. ¿Esto qué quiere o a qué se conlleva? Pues un ejemplo muy claro es el contrato de las Minty, donde estos estudios nos detectan cuando introducen una póliza de manera falsa, y viene el despilfarro de la contratación estatal, que es ni más ni menos de 70.000 millones. Muchísimas gracias y espero que haya quedado claro los estudios previos. Verificado, hemos escogido la entidad de la Personería Distrital de Bogotá, donde pues buscamos los avisos de contratación de mínima cuantía. Encontramos el proceso de selección de menor cuantía, pues ahí dice mínima cuantía, número PB PMC 004 de 2020.
El objeto de este contrato es contratar la renovación del licenciamiento por un año de la solución WAF y de la herramienta de monitoreo CIEM de la Personería de Bogotá, tal cual como dice ahí. Y nos informa cuál es el alcance del objeto. Ellos tienen al parecer una aplicación para todas esas cosas que generan en la nube y pues para fortalecer sus sistemas de su sistema tecnológico. Entonces, en este caso, el contrato de mínima cuantía lo que requiere es renovar ese licenciamiento y hacer mantenimiento preventivo y correctivo del mismo. Entonces, el plazo de ejecución nos lo menciona ahí, que es de 12 meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio. El presupuesto oficial determina que efectivamente es de 139.914.682 pesos. Eso después de realizar todos los cálculos que ellos indican que ellos han realizado para poder tener la la mínima, pues determinar que sea de mínima cuantía como tal. También nos indica el rubro presupuestal desde donde lo van a tomar, donde van a pagar el dinero de este contrato y les dan todas las condiciones que se deben tener para poder contratar con ellos y para que los contratistas los tengan en cuenta. Los que vayan vayan a querer estar en esta convocatoria para que le adjudiquen los contratos. Finalmente, muestran y señalan cuál es el cronograma del proceso de selección y todo eso es publicado. Nos indica cuál es la fecha, que fue a los 28 días del mes de julio de 2020 y está firmado por la directora administrativa y financiera en ese momento encargada de la Personería de Bogotá. Entonces ese es nuestro ejemplo, profe, pues esperamos que sea de su agrado. Gracias. Hola, mi nombre es Marisela Martínez y yo le voy a contar la modalidad de contratación que fue escogida por el grupo. En este sentido, le tengo que comentar que nosotros escogimos el contrato de mínima cuantía. Y le puedo decir que el contrato de mínima cuantía es el más nuevo dentro de los tipos de contratos que ha adoptado el país. Esto ha sido porque pues es un tipo de contratación que se puede generar de manera rápida y sencilla, que le permite al contratista y a la entidad adjudicar bienes, compra de bienes o venta de bienes, en el caso de los contratistas, obras y servicios se pueden contratar cuyo valor no exceda el 10% del presupuesto de la entidad del Estado. Lo característico de esta modalidad es que tiene menos formalidades y menos trámites. Se puede aplicar en todos los objetos contractuales siempre y cuando se cumpla la regla de mínima cuantía. Sin importar la naturaleza del contrato, este se encuentra sujeto en las reglas aplicadas del numeral 5 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007. Allí está reglamentado y ha sido modificado por el artículo 94 de la ley 1474 de 2011, donde pues es muy claro que es imposible agregar requisitos o procedimientos adicionales a lo expuesto en esas leyes. ¿Cómo se determina la mínima cuantía? La mínima cuantía se refiere al 10% del presupuesto anual de la entidad estatal. Este procedimiento se encuentra reglamentado en el literal 2 de la ley 1159 de 2007 y ahí nos indica que, por ejemplo, si el presupuesto anual de la entidad fuese igual o mayor a 1.200.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La menor cuantía sería de 1.000 salarios mínimos legales vigentes mensuales y la mínima cuantía sería de 100. En este orden, pues ahí en la ley nos está explicando y nos da toda una tabla
de cómo sería la escogencia de la mínima cuantía que se pretende contratar. Bueno, para el ejemplo, entonces nosotros hemos verificado, hemos escogido la entidad de la Personería Distrital de Bogotá, donde pues buscamos. Muy buenas tardes, mi nombre es Jaime Daniel Caicedo, estudiante de Administración Pública de la CUN. En este pequeño video quiero explicarles la modalidad de contratación de mínima cuantía en una forma pues, precisa y concisa. Bueno, debido a que esta modalidad pues, de contratación está orientada para bienes, obras y servicios de menor cuantía, frente al presupuesto de cada entidad. Me encuentro ubicado en el municipio de Maní, Casanare. En este caso, en el municipio de Maní, la mínima cuantía no supera los 25.800.000, mientras que, digamos, en el departamento, en la gobernación del Casanare, la mínima cuantía está por 258 millones de pesos. Esto es un ejemplo de que hay una variación, pues, ya dependiendo del presupuesto de cada entidad. La ley 1150 del 2007 y el decreto 1082 del 2015 pues han propuesto unas características especiales para este tipo o modalidad de contratación. Bueno, aquí la entidad adjudica, revisa los diferentes documentos, las condiciones que hayan expuesto pues, ante el estudio previo, los documentos exigidos, y siempre va a tener en cuenta y va a orientarse por la de la menor oferta, la que ofrezca el menor valor. A diferencia de los demás tipos de contratación, esta pues no tiene algunas formalidades. Por ejemplo, no hay formalidad del contrato, capacidad residual para contratos de obra pública, convocatoria limitada a MIPYMES y el registro único de proponentes, convocatoria limitada pues, a MIPYMES, como lo mencionaba. No exige RUP, que es el registro único de proponente. La entidad revisa de forma autónoma la capacidad tanto jurídica, financiera y pues la experiencia del contratante. Mediante el certificado pues, de la Cámara de Comercio encontrará la información de la empresa, del objeto social y pues la calidad del representante. Los términos de entrega son más cortos a diferencia de las otras modalidades. Para presentar una propuesta de mínima cuantía es necesario que el contrato pues dure como mínimo un día hábil en página y también hay un plazo de un día hábil para presentar la propuesta. En el siguiente video observaremos lo que contiene la modalidad de la mínima cuantía. La mínima cuantía contiene unas fases. La primera es el estudio, la fase de estudios previos, en la cual pues se ven las condiciones técnicas exigidas, el valor estimado del contrato y su justificación, el plazo de ejecución del contrato, el certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación. También, si en caso se exigen las garantías, al contratista debe contenerlo, y la forma de pago si la entidad estatal estableció un plazo. En la segunda fase vemos la invitación a participar, que contiene la descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel de clasificador de bienes y servicios, las condiciones técnicas exigidas, el valor estimado del contrato y su justificación, la forma de acreditar la capacidad jurídica, la forma de acreditar la experiencia mínima de haberse exigido, la forma de acreditar el cumplimiento de las condiciones técnicas, la capacidad financiera mínima y forma de verificar su cumplimiento cuando no se haga pago contra entrega de la obra, bien o servicio, el cronograma, plazo o condiciones del pago a cargo de la entidad estatal, requerimiento de garantías si son exigidas. En la siguiente fase, que es la tercera, es el acta de cierre de proceso de contratación. Es elaborado por la entidad, su función es evidenciar la presentación de las ofertas y en esta debe contener el nombre del oferente, hora de la presentación de la oferta. Por parte de la entidad, lo que se debe realizar, en este caso estatal,
se debe publicar en SECOT el acta de cierre. Cuando no se establece el proceso de contratación en la fecha correspondiente, debe presentarse el día hábil siguiente a la fecha de la presentación de las ofertas. El siguiente paso es la solicitud para subsanar documentos. Es donde la entidad estatal solicita, si es necesario, la subsanación de errores o inconsistencias. En la siguiente fase es un informe de evaluación que permite evidenciar si el oferente cumplió con los requisitos establecidos en la fase 2, que es la fase de invitación. Y por último, la comunicación de aceptación de la oferta. Entonces, en ese caso, la entidad acepta la oferta que cumple con todos los requerimientos en la invitación y que el precio pues sea más bajo en el caso. Esa notificación se hace por documento electrónico o físico.